Hola alumnos, el día de hoy vamos a conocer qué es la contabilidad. Vamos a empaparnos inicialmente en qué es la contabilidad. Como tal, la contabilidad es una ciencia, ¿ya?, que lleva una serie de pasos, una serie de protocolos donde se realizan actividades para tener el control y el verdadero uso de lo que es la contabilidad. Por eso, la importancia de aplicar la contabilidad al negocio es importante a las empresas. Eso lleva hoy, más que todo, en este tiempo, a tener que ocupar las distintas herramientas. Esas herramientas son como las computadoras, la red de guardar documentación en la nube, llevar un control más adecuado, tener acceso a lo que es la Internet. ¿Ve? Entonces, en ese punto de vista debemos de entender que aplicar el término de contabilidad nos da algo muy importante para conocer todo lo relacionado a esto. Pero para ello debemos de iniciar con saber los aspectos importantes para aplicar la contabilidad. Uno de los aspectos es el concepto básico para aprender contabilidad. Sí, para poder aplicar lo que es la contabilidad, debemos de conocer los conceptos básicos de aprender contabilidad. En ellos está conocer los términos. Debemos de saber qué términos usa la contabilidad para poder ir conociendo lo que es la aplicación de la contabilidad. Debemos de también creación de los libros contables. Todo tiene que llevar un control. Todos los aspectos donde se generen las actividades dentro de un negocio los tenemos que llevar en un control, ya sea un negocio pequeño, un negocio grande. Pero ya dentro de la contabilidad nos lleva a lo que son la creación de los libros contables. Una creación de esos libros para llevar ordenadamente y legalmente lo que es nuestra contabilidad. También dentro de los conceptos básicos debemos de entender qué es la elaboración de estados financieros. Los estados financieros nos sirven para conocer el estado, cómo se encuentran las empresas, hasta dónde ha llegado su inversión, cómo tiene todo eso. Entonces, es importante conocer estos conceptos básicos inicialmente para que podamos entender lo que es nuestra contabilidad. El primero es conocer los términos de la contabilidad, conocimiento de los términos. Podemos empezar que uno de los principales términos de la contabilidad es saber qué es activo. ¿Vea? Debemos de conocer primero qué es activo en uno de los términos importantes. Ustedes se van a ir ambientando a medida vayan conociendo la contabilidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir qué es activo? El otro concepto o término que también debemos de conocer es el pasivo. Es otro término que debemos de entenderlo para poder nosotros aplicar lo que es la parte de las operaciones contables. El pasivo es otro de los términos que tiene la contabilidad. De igual forma, debemos de tener que conocer qué es el capital de la empresa. Ese es otro de los conceptos o términos que debemos de entender de la contabilidad. ¿Qué es conocer el capital de la empresa? Entonces, también debemos de conocer lo que representan los egresos, la salida, lo que pagamos, lo que entregamos, pero de la naturaleza que es egresos. Entonces, van dentro de lo que nosotros vayamos conociendo a través de todo de este aspecto contable, debemos de conocer también qué son los egresos. Los egresos son parte fundamental del control de la contabilidad. El otro es donde debemos de conocer la parte de la vida de la empresa, que son los ingresos. Una empresa sin ingresos no tiene vida, no tiene razón de ser.
¿ya? Aunque sea que conozcamos en el término de nosotros que es una empresa sin fines de lucro, sí, no tiene ganancia, pero sí tiene ingresos, porque tiene que pagar parte de lo que son las actividades que genera ella. Entonces, los ingresos en toda empresa es la parte de vida. Con ello las empresas pueden subsistir. Si una empresa no tiene ingresos, no va a poder subsistir en esta vida, ¿ya? En el mundo de los negocios, porque esa es la vida principal. Entonces, en este aspecto hemos conocido la parte que son el activo, el pasivo, el capital, los egresos y los ingresos. 5 aspectos fundamentales de los términos de la contabilidad. Claro, aquí solo los estamos mencionando. Posteriormente, más adelante, pues vamos a ir tocando cada uno de ellos su funcionalidad y para qué nos sirve y para qué es que se le coloca ese nombre y por qué tiene la naturaleza de ese nombre. Entonces debemos de entender que estos son los 5 términos principales de la contabilidad. También debemos de conocer la creación de los libros contables. Como le dije al principio, dentro de toda actividad, dentro de todo, debemos de llevar anotación. Y para llevar anotaciones, pues, los negocios pequeños lo hacen en libros pequeños. Nosotros, pues ya en el área contable, lo hacemos en lo que son, en la creación de los libros contables. ¿Ven? Es la elaboración de los libros contables, comienza con la recolección de datos y el registro de las transacciones comerciales en los libros de asientos diarios. ¿Ya? Entonces, asiento diario es la forma donde usted apunta cómo es que trabaja una empresa. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ella ha generado? Una actividad de compra, una actividad de venta, una actividad de pago de algo. O sea, y eso, todo eso son y se registra en los libros contables. Por eso se llaman libros, libros de anotación, donde se generan todas las operaciones de nuestra empresa. Esto sigue el principio de la partida doble, entrada que se requiere el uso de 2 cuentas, opuestas en un débito y un crédito para cada transacción comercial. Esos en contabilidad, débito y crédito son cuando carga, cuando abona, cuando sale, cuando entra, cuando aumenta, cuando disminuye. Eso es el fundamento de la partida doble, ¿bien? Que está amarrada en lo que es el aspecto del débito y del crédito. También debemos de conocer lo que son los estados financieros. Los estados financieros, como les decía al principio, son los que sirven para conocer el estado de cómo se encuentra la empresa. ¿Verdad? Cómo está la empresa. Entonces, en ese punto de vista, debemos de entender que los estados financieros de las empresas son aquellos que reflejan la situación, cómo se encuentra la empresa. ¿Verdad? Y podemos decir que los estados financieros se elaboran a partir de los saldos que muestran las cuentas de mayor. Y al obtenerse el balance de comprobación, pero generalmente al cierre de periodo económico, la empresa debe elaborar una serie de ajustes que permiten rectificar los saldos de las cuentas de forma que estos muestren un saldo. Deben de tener un saldo. ¿Vea? Ese saldo es el que refleja el estado de cómo está la empresa. Entonces, en ese punto de vista, debemos de entender, ¿vea? De que eso es importante para nosotros. ¿Vea? Mostrar la naturaleza de la empresa, cómo está, ¿vea? Cómo funciona, para qué nos ha servido. Entonces, en ese punto de vista, pues, es donde debe de estar, debe de comprenderse de que es parte del conocimiento de lo que es la empresa. Entonces, podemos decir que lo que hemos hecho es un conocimiento de lo que es la contabilidad. Pasen buenas y que sigamos aprendiendo más.